Está de mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me competir sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amáis, solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fuego. Credo será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga. Es un privilegio volver a estar juntos delante de Dios
y poder abrir las Escrituras y seguir conociendo a nuestro Creador, a nuestro Dios y Padre Celestial. Continuamos hablando sobre este tema de la doctrina de Dios y hoy vamos a hablar de los atributos de Dios o de sus perfecciones. Y quiero invitarles para que estén dispuestos, para que el Espíritu Santo sea quien se revele a nosotros y nos dé a conocer realmente a aquel que nos creó. Recuerde que Dios se ha revelado a los hombres y solo aquellos a quienes Él se da a conocer le pueden conocer. Pero aquellos que le conocen y desean conocerle, Dios se les manifestará y podremos de verdad crecer en el conocimiento de Él y disfrutar lo que Él es para nosotros. Vamos a ponernos en la mano de Dios y vamos a pedirle su dirección para aprender de Él de la manera que Él quiera hoy que nosotros le conozcamos. Soberano Dios y Padre eterno, heme aquí delante de ti y he aquí a mis hermanos delante de ti. Henos aquí, Señor, en tu presencia, dispuestos a abrir las Escrituras y dispuestos a que tú, Señor, te des a conocer a nosotros. Si hay alguien, Dios, que escucha y no te conoce, permite, Señor, que pueda empezar a conocerte. Permite, Señor, que realmente pueda entender que es pecador y que necesita realmente un Salvador y empiece creyendo en Cristo Jesús como Salvador. A los que ya te hemos conocido como Salvador, a los que por tu gracia hemos creído en Cristo, ahora abre nuestro entendimiento y amplía nuestra mente para conocerte, Dios, en la amplitud de lo que tú eres, en la profundidad, en la altura de lo que tú eres, Dios, en la grandeza de lo que tú eres. Te pedimos perdón, Dios, por ser pecadores. Te pedimos perdón, Dios, por nuestra ignorancia, por nuestra rebelión. Te pedimos perdón por lo lejos que la mayoría están de ti, por estar lejos de tu palabra, por ocuparse de tantos asuntos, menos realmente de conocerte. Tú, Señor, nos reta a todos nosotros que si realmente queremos enorgullecernos de saber algo, realmente lo hagamos de conocerte a ti y de entender quién eres tú y lo que tú haces. Pero en esta noche te suplico, Señor, que seas tú obrando para que realmente nuestra vida tenga un cambio y nuestra prioridad seas tú. Que realmente el anhelo de nuestra alma sea verte a ti, conocerte a ti, entenderte a ti, saber lo que tú eres, saber lo que tú haces, saber lo que tú quieres. Ayúdanos a huir, Señor, de tanta cosa que nos distrae, que nos quita realmente el tiempo y que nos lleva de alguna manera a alejarnos de ti. Y te ruego por tu Espíritu que nos acerques a ti, acercándonos a las Escrituras. Tu bendición sea para todos nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablando de los atributos o de las perfecciones de Dios, queremos decir algunas cosas. Básicamente los atributos de Dios es aquello que Dios ha revelado respecto a sí mismo. Como hemos dicho en algunas de las predicaciones anteriores, Dios se da a conocer por su nombre, Dios te da a conocer por sus atributos, Dios se da a conocer por sus obras. Tanto sus nombres como sus atributos y sus obras revelan lo que Él es, lo que Él hace. Y también parte de lo que Él puede hacer, porque todo lo que nosotros tenemos como revelación aún no nos muestra todo lo que Él es y Él puede hacer. Porque Dios es mucho más grande de lo mismo que Él ha revelado. Pero lo que tenemos aquí es suficiente para conocerle a Él mientras estamos en esta vida y mientras que llegamos a la presencia de Él. Pero luego seguiremos conociéndole por los siglos de los siglos y jamás terminaremos de conocerle porque Él es el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios insondable. Y como Él es infinito en sus atributos, Él es insondable en sus atributos, Él es eterno en sus atributos, la verdad no podemos saber nada de Él si Él mismo no se da a conocer. Pero damos gracias a Dios por la Biblia, por esta revelación que tenemos de Él, suficiente para que el ser humano le pueda conocer, para que el ser humano pueda acercarse a Él y llegar a su presencia, para estar con Él y vivir con Él por los siglos de los siglos y seguir ese proceso de conocerle hasta la eternidad o por la eternidad. Hay dos cosas que solo conoce Dios.
hay cosas que solo conoce Dios y nadie más las puede conocer. Y hay cosas que solo sus hijos pueden conocer y los impíos no, nunca podrán conocer. Por eso es necesario que usted y yo le conozcamos y nos dispongamos a conocerle. Porque la verdad no conoceríamos nada si Dios no se hubiese revelado y manifestado a nosotros como criatura. Pero aquello que Él quiere que conozcamos está aquí en las Escrituras y por medio de su Espíritu Santo podemos conocerle. De los atributos que están en la Biblia, que están revelados en la Biblia, nosotros vamos a estudiar algunos. Y vamos a empezar por uno de los más conocidos, como dicen cotidianamente, de los más trillados, de los más mencionados y en los cuales la mayoría de nosotros nos refugiamos, y es: Dios es amor. Dios es amor. Recuerde que cuando estuvimos hablando de los atributos de Dios, estuvimos mencionando que los atributos de Dios los podemos resumir en tres grandes atributos: Dios es amor, Dios es luz y Dios es espíritu. Dios en su naturaleza es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice estas palabras: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una de las razones por las cuales vemos una humanidad en estos tiempos tan deshumanizada es porque cada día se apartan más de Dios. El ser humano cada día ama menos. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios, porque Dios es amor. No se puede amar si no se tiene a Dios. Cuando el hombre tiene algo de temor de Dios, puede amar en algo, pero no de la manera perfecta como Dios quiere que amemos. Y cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de uno de los atributos más difíciles de alguna manera de definir. Porque cuando nosotros hablamos de amor, incluimos de alguna manera sentimientos. Pero cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando más de las decisiones favorables que Él hace a nuestro favor. No tanto de los sentimientos de Él, sino de las decisiones favorables que Él ha tomado y ha decidido a favor de su creación. Pero cuando hablamos de hecho del amor de Dios, podemos decir que incluimos dos aspectos: su afecto y su corrección. Cómo Él, de hecho, cuida y corrige su creación, en especial al ser humano. El amor en Dios realmente es la búsqueda de aquel bien que el ser humano necesita. Él es bueno y Él no necesita buscar bien, Él hace el bien. Cuando Dios ama, cuando se habla de que Dios ama, sencillamente está diciendo que Él está haciendo el bien que cada uno necesita. Cuando nosotros amamos a Dios, estamos de hecho haciendo lo que a Él le agrada y buscando la gloria de Él. Usted no puede decir que ama a Dios cuando no está obedeciendo. Usted no puede decir que ama a Dios cuando no está buscando la gloria de Él. Pero cuando Él nos ama a nosotros, está sencillamente haciéndonos el bien que realmente necesitamos. Dios realmente ama en el grado más alto que se pueda amar. Y el grado más alto de amor de Dios hacia nosotros lo manifestó cuando dio a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad es que usted y yo tenemos que entender que el verdadero amor de Dios no se manifiesta en darte una esposa o un esposo. No se manifiesta realmente en darte una casa, un carro, una universidad, un buen sueldo. Esos son gracias, parte de la gracia y el amor de Dios. El verdadero amor de Dios, usted realmente puede disfrutar el amor de Dios y realmente puede decir que ha sido amado por Dios cuando usted realmente es salvo. Porque el amor de Dios se manifestó en traer un Salvador para dar salvación a los pecadores, aquellos que realmente no merecemos nada, aquellos que merecemos solo la muerte. Ningún bien merecemos nosotros. Pero Dios quiso, a pesar de nuestro pecado y nuestra maldad, hacernos el bien perfecto, el bien infinito, el bien puro. ¿Cuál fue? Salvarnos de la condenación, rescatarnos de nuestra rebelión, apartarnos de nuestra maldad, apartarnos de la condenación que trajo el pecar contra Él y el haber nacido en pecado.
Por eso la escritura es muy clara cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esto quiero aclararles algo, porque por ahí la mayoría le viven diciendo a todo mundo que Dios los ama. Dios amó al mundo, amó a todos dando un Salvador. Pero el amor no es de Dios, no es para todos, solo para los que creen. Por eso el texto es muy claro, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, Dios amó al mundo. Y si usted es un pecador, un borrachín, un infiel, un fornicario, usted no tiene el amor de Dios. Porque el que tiene el amor de Dios tiene a Cristo, tiene el Espíritu. Y por tener a Cristo y tener el Espíritu, no es un pecador común y corriente. Es un pecador, sí, pero uno que ha sido santificado, apartado de todo ese pecado. El que dice que ama a Dios realmente teme pecar. Y cuando peca se humilla, llora, porque realmente ha pecado. Pero si usted se deleita en pecar, no tiene el amor de Dios y no es amado por Dios. Y si realmente quiere disfrutar el amor de Dios, tienes que arrepentirte y aceptar el regalo de amor que Dios te ha dado para que disfrutes el amor de Dios. En otras palabras, necesitas aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y así podrás tener el amor de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el amor de Dios en mí? Cuando obedezco su palabra y lo hago por gratitud, cuando me deleito en las Escrituras, cuando me deleito en obedecerle, cuando me deleito en hacer su voluntad, estoy revelando que realmente le amo. Porque todos estos atributos de Dios son a nuestro favor, pero producen una reacción en nosotros también para con Dios. Por eso dice la Escritura que el que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Pero aquel que guarda su palabra y lo hace con regocijo, lo hace con alegría, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que nosotros estamos en Él, cuando guardamos sus mandamientos. Tenemos una gran cantidad de personas en las congregaciones que cantan, que brincan, que saltan, pero cuando salen de las congregaciones son borrachos, son fornicarios, son mentirosos, son rebeldes. Tenemos una gran cantidad de personas en las congregaciones que leen Biblia, oran, diezman, pero salen allá afuera, defraudan, deben, roban. Y aún así se atreven a decir que tienen al Dios de amor. Y la Biblia es muy clara que realmente el que tiene a Dios Padre, el que tiene el amor de Dios, obedece. El que tiene el amor de Dios, ama, porque Él nos amó y responde en obediencia. Por eso, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de aquel bien que Él nos hace a nosotros cuando nosotros no lo merecemos. Y ese bien, déjeme decirle, y quiero que lo entiendas, el bien de Dios, el amor de Dios para ti se manifestó en que dio a Jesucristo como Salvador. Hoy en día tenemos una teología de prosperidad que creen que Dios ama mucho al que tiene mucho, al que ha recibido mucho. No, Dios realmente ama a aquel que ha creído en Cristo Jesús. Dios realmente ama a aquel que se ha arrepentido y se ha humillado confesando a Jesús como Salvador. Ese realmente tiene el amor de Dios y ese realmente puede amar a Dios y al prójimo. Entonces no nos engañemos hablando de la prosperidad como amor. No, el amor realmente se manifestó en perdonar nuestros pecados, al darnos un Salvador, al restaurar nuestra relación con Dios y darnos vida con Él por los siglos de los siglos, por la fe en Jesucristo. El otro atributo de Dios que queremos ver es que Él es eterno. Dios es eterno. Cuando hablamos de que Dios es eterno, hablamos de que Él tiene existencia sin límite de tiempo. En otras palabras, hablamos de que Él no tiene principio, tampoco tiene fin. En Él no hay ni un pasado, ni tampoco hay un futuro. Él es un eterno presente. Él es. Cuando usted lee las Escrituras, usted no va a encontrar en las Escrituras que Dios habla de que yo fui o que yo seré. Él siempre habla del gran yo soy, el gran yo soy. Cuando se relaciona con los de la antigüedad, dice yo soy, el Dios de Abraham, yo soy, en tiempo presente, el Dios de Jacob, el Dios
de Abraham. Él no dice yo seré. No, él habla de un eterno yo soy. Él existe sin límite de tiempo. Él no tiene un principio, tampoco tiene un final. Él no tiene un comienzo, no tiene una terminación. Él es por los siglos de los siglos. En Él no hay pasado ni futuro, sino un eterno presente sin fin. Él tiene realmente en sí existencia propia. El tiempo no lo condiciona, el tiempo no lo limita. Vamos a leer en el libro de Deuteronomios, por favor. Acompáñenme al libro de Deuteronomios, en el quinto libro de la Biblia, el quinto libro que Dios nos dio a través de su siervo Moisés. En el capítulo 33 de este maravilloso libro, donde Moisés está dando básicamente su despedida y está bendiciendo a las 12 tribus de Israel, dice el versículo 27, el eterno Dios es tu refugio. Escuche, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Es maravilloso esa mención. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Mire, una de las grandes bendiciones de este atributo es saber que como somos hechos a imagen de Él, somos hechos para vivir eternamente. La muerte no mata al ser humano, mata al cuerpo, pero no al ser, no la persona. Todos los que han muerto, ninguno ha muerto, solo se separaron del cuerpo, que es lo que llama la Biblia muerte física, separación del cuerpo del ser espiritual. El ser espiritual sigue vivo, está en el Hades durmiendo, esperando la resurrección para volverse a unir a un cuerpo y vivir eternamente porque fuimos diseñados por el Eterno y como fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, no fuimos hechos eternos, pero fuimos hechos para vivir eternamente. ¿Por qué el hombre no es eterno? Porque tuvo un principio, pero no tiene un fin. No tiene un fin. Nuestro cuerpo tiene fin. Por causa del pecado, nuestro cuerpo tiene que morir. Pero Dios levantará un nuevo cuerpo para unirlo al alma que es hecha para vivir eternamente y vivirá eternamente. Los que creen en Cristo Jesús vivirán eternamente con Él. Los que no creen en Jesús vivirán eternamente bajo la ira de Él. Los que creemos por la gracia de Él viviremos eternamente bajo su gracia, bajo su amor, bajo su compasión, bajo su cuidado. Pero los que rechazaron a Jesús vivirán eternamente bajo su ira en el lago de fuego y de azufre, que fue preparado realmente para Satanás y los demonios, pero también tendrán que ir allí los que despreciaron a Jesús y siguieron a Satanás y los demonios. Dios es eterno, existe sin límite de tiempo y él no tiene principio ni tiene fin. Nosotros fuimos diseñados por el Eterno, pero tenemos principio, pero no tenemos fin. Es una de las bendiciones básicamente de este atributo. Lo maravilloso para nosotros los creyentes es que lo que Él nos da en Cristo también permanece por los siglos de los siglos. Él nos ha dado vida eterna y como nos la dio, no se acaba, no se termina, no se pierde porque es eterna. Porque la salvación no es algo que Dios nos ha regalado, es alguien que ha venido a nosotros, Él mismo en la persona de Cristo. Por eso, por ser el eterno, da una salvación eterna. Tiene una misericordia eterna, tiene un amor eterno. Todas sus bondades para con nosotros perduran por los siglos de los siglos. Por eso los que tenemos vida eterna, por creer en el eterno, no debemos pensar en las cosas terrenales que son pasajeras y no debemos centrarnos en las cosas que no duran. Y de hecho en la tierra nada es eterno, todo es pasajero. Pero lo que Dios nos otorga en Cristo permanece para siempre. El Salmo 90, versículo 2, dice estas palabras. Vamos allí, acompáñenme por favor al Salmo 90, versículo 2. Este es otra oración de Moisés. Deuteronomios es un libro escrito por Moisés bajo la dirección del Espíritu Santo y el Salmo 90 también es de Moisés. Y en el versículo 2 dice la Biblia, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo.
Desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. Es maravilloso mirar cómo la Biblia muestra este atributo en Él, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Jesús como hombre tuvo principio, pero Él es Dios por los siglos de los siglos. Su humanidad tuvo principio, Él no, Él es eterno. Y la humanidad de Él continúa por los siglos de los siglos porque Él nunca dejará de ser hombre tampoco. Una vez inició su humanidad continúa por los siglos de los siglos. Por eso, cuando estemos con el Eterno, lo veremos cara a cara, de manera visible en un cuerpo, en el cuerpo realmente que le vieron los discípulos y le vio básicamente todo aquel pueblo que le pudo conocer en la tierra, en su ministerio terrenal. Por eso qué maravilloso es conocer a Dios en sus atributos, conocer a aquel que nos amó, aquel que nos salvó, aquel que murió realmente por nosotros. Un atributo más, bueno, vamos a ver muchos, es que Dios es infinito. Dios es infinito. Cuando hablamos de que Dios es infinito, es que Él no tiene linderos, no tiene límites. A Dios no se le puede medir, a Dios no se le puede calcular. Él es infinito, no tiene fin en ningún aspecto. Su amor es infinito, su gracia es infinita, su bondad es infinita, su poder es infinito. Todo lo que Él es infinito, sin límites. Y qué bueno es poder tener a este Dios, qué bueno es conocer a este Dios. Como de alguna manera lo dijo Nabucodonosor. Si Él es así de poderoso, es bueno tenerlo a nuestro favor. Nabucodonosor tuvo el privilegio de conocer el poder de Dios a través de los siervos que honraron a Dios, como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y muchos otros. Y conoció el poder de Dios. Él vivía en medio de dioses hechos por los hombres de madera, de barro, que tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan. Pero él pudo conocer al infinito Dios, al que no tiene límites y muestra su poder. Y qué bueno es conocerlo a Él. En el primer libro de Reyes, vamos allí por favor, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8. Acompáñeme allí al primer libro de Reyes, capítulo 8, donde Salomón está dedicando aquel maravilloso lugar que Dios le permitió hacer y le dio permiso para hacer. Está dedicando ese lugar y está orando. Y en el versículo 27 dice estas palabras, escuche. Pero es verdad que Dios morará, bueno, es una pregunta, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es una pregunta. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Muchos israelitas creían que Dios estaba en el templo y no más. Uno de esos parece que era Jonás, que creyó que podía huir de la presencia de Dios porque de alguna manera creía que Dios se había metido allí en el templo y estaba ahí metido en el templo y él podía huir a Tarsis sin que Dios lo persiguiera y sin que Dios se diera cuenta de nada. Pero Jonás pudo conocer que Él es infinito, que Él no está en cuatro paredes. Hoy muchos cristianos, al igual que Jonás y al igual que muchos, creen que Dios está en un templo de cuatro paredes. Van a un templo y se comportan de manera santa, de manera maravillosa, pero en la casa, en el colegio, en la calle, hacen lo que quieren como si Dios no los viera. Dios no tiene límites, Él es infinito, Él ocupa todo espacio y va más allá de cualquier límite. Él es más grande que todo y todo es tan pequeño delante de Él, que dice la Biblia que todo es considerado en menos que nada delante de su presencia. El apóstol Pablo, hablando a los atenienses, vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 17. En el versículo 24 al 28 también le recuerda estas palabras de que Dios no lo puede retener nada. Muchas religiones quieren tener a Cristo en un escapulario, en una foto, en el bolsillo, en la cartera. Eso es imposible. El único lugar donde Dios habita en un ser humano es en el corazón de aquellos que han creído y han reconocido ser pecadores y han creído en Jesucristo como Salvador. En lo contrario, no está ni en su ropa, ni en
en nada de ellos. Aunque los controla a ellos, está por encima de ellos y los vigila a ellos, y donde quiera que ellos van, allí está Dios. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24. Escuchen, el Dios, porque hay uno solo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Recuerde que los paganos a cada Dios le hacen un templo. En Colombia y en todos lugares vemos cómo los dioses de los hombres, las imágenes de los hombres, a cada una le hacen un templo. La iglesia de la Virgen del Carmen, la iglesia de esta, la iglesia de este, la iglesia de este. ¿Por qué? Porque están adorando dioses falsos. Dioses falsos, y lo ubican en un solo lugar, y para adorar a fulano, a tal Dios, tienen que ir a tal pueblo, tienen que ir a tal región, tienen que ir a tal país. Por eso el apóstol Pablo le dice, el Dios, el verdadero Dios, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo él el Señor del cielo, siendo él el Señor de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Porque ningún hombre puede realmente buscar a Dios. Dios fue el que nos buscó a nosotros. Porque por causa del pecado el hombre no puede acercarse a Dios. Le da miedo acercarse a Dios. Es como el que está untado de gasolina. Él teme encontrarse con el fuego. Así es el hombre pecador. El hombre pecador, por estar lleno de combustible pecaminoso, no se puede acercar al fuego de la santidad de Dios, porque se quemaría completamente. Y el hombre siempre teme acercarse a Dios. Pero Dios se despojó de su gloria para acercarse a nosotros y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, y tener relación con nosotros. Y como Él no habita en templos hechos por manos humanas, Él decidió habitar en un templo hecho por Él mismo, nuestro cuerpo. Recuerde que nuestro cuerpo, inicialmente Él lo formó con sus propias manos. Del polvo de la tierra hizo a Adán, y de una costilla hizo a Eva. Pero a cada uno de nosotros, a usted y a nosotros, Él nos forma en el vientre de nuestra madre. Cuando se une el óvulo y el esperma, los dos llevan toda la genética, pero el que realmente nos forma allí, el que entreteje a cada uno de los seres humanos, es Dios. Hoy en día, cada día, los seres humanos están más y más a favor del aborto, ignorando que el óvulo es una célula viva, tiene vida. Por eso cuando se destruye, sangra. El esperma es una célula viva. Cuando las dos se unen, tan pronto se unen, forman un ser vivo, en el cual Dios mismo empieza a trabajar para que se forme tal y como fue diseñado, con las cualidades que Él quiere darle a cada persona. Él me diseñó a mí en el vientre de mi madre. Las características que tengo, Él las puso, cada lunar, cada verruga, cada cosa que yo tengo, Él la diseñó para ser distinto a todos los demás. Los seres humanos, en su ignorancia, no ven el infinito poder de Dios y lo infinito de Él en todo. Que allí está Él obrando y formando el embrión. El solo embrión ve los ojos de Dios cuando Él lo forma, dice el Salmo 139. Porque Él es infinito. Y los seres humanos no entienden que están destruyendo un ser humano, la obra de Dios. Recuerde que Dios prohibió derramar sangre. Y todo lo que tiene sangre tiene vida. Por lo tanto, cuando se derrama sangre, se derrama vida. Y el que derrama vida toma el lugar de Dios. Y eso sí que es peligroso. Porque el que toma el lugar de Dios merece morir. Por eso nosotros necesitamos pensar muy bien en todo esto. Y termino de leer el texto. El versículo 28 dice, porque en Él vivimos, escuche, Él nos da vida, y en Él vivimos y nos movemos y somos. Aún el impío no puede vivir sin Dios. Y la vida que tiene, Dios se la dio.
y vivirá hasta el día que Dios quiera, porque Dios, que es infinito, nos colocó límite. Límite de vida humana, de vida física, terrenal, aunque nuestra alma fue hecha para vivir para siempre. Como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linajes suyos somos, porque venimos de Él. Él nos diseñó, Él nos hizo. Por eso es bueno entender estos principios. Otro atributo, Dios es inmutable. Cuando hablamos de que Dios es inmutable, la palabra inmutable es que Él es inalterable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay cambio, no hay mudanza, no hay evolución, no hay desarrollo, no hay deterioro. No se desfigura, no se arruga, tampoco se estira. Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay ningún cambio. Hay muchos versículos, leamos dos de ellos. Vamos al libro de Malaquías, por favor. En medio del juicio que viene para las naciones, Dios le dice estas palabras al pueblo de Israel en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, porque yo Jehová soy inmutable, por cuanto no varío, por cuanto no hay mudanza ni sombra de variación en mí. No me ensancho, no me reduzco. Soy el mismo todo el tiempo. Le dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Doy gracias a Dios que Dios no es como usted ni Dios es como yo. Él no se levanta un día triste y otro día enojado. No se levanta un día de una manera y de otra. De hecho, Él no se levanta porque Él no vive en los días y en las noches. Él es un eterno presente. Él no duerme como usted o como yo. Él no descansa como usted o como yo, porque a Él no le da sueño ni se cansa. Él vive en un eterno día. Por eso para Él la luz y las tinieblas le son lo mismo. Y es bonito conocerle a Él y disfrutar la gracia. En el libro de Santiago capítulo 1, vamos allí. Hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría en la cual Él quiere que nosotros vivamos y andemos para que no vivamos en celos, en conflictos, en peleas. Él dice en el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de arriba, es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordias y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es interesante, ¿no? Dios es Dios y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y es necesario que nosotros entendamos realmente este principio. Y quiero que leamos el versículo 17, el capítulo 1 también, 1:17. Porque en Él realmente Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Mire lo que dice el versículo 17. Toda buena dádiva, escuche, toda buena dádiva y todo don perfecto, todos esos que hemos mencionado, lo que viene por la sabiduría de Dios, su pureza, su amor, su amabilidad, su benignidad, su misericordia, todos estos atributos, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni siquiera una sombra de variación. Hermanos, qué bueno es confiar en un Dios que no cambia. Nosotros los creyentes somos bendecidos porque Dios es así. Y los impíos también deben temer porque Dios es como es. La mayoría de los seres humanos, la mayoría de los colombianos, la mayoría del pueblo americano, cree en una falsa misericordia. ¿Qué quiero decir? Ellos creen que Dios al final los va a perdonar a todos, porque Él es misericordioso. Y se equivocan porque no leen la Biblia cuando la Biblia dice, Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y para que Dios tenga misericordia de alguien, escuche, para que Dios tenga misericordia de alguien, tiene que haber alguien que abogue por él. Porque Dios tiene misericordia del que quiere, sí. Pero de aquel que tiene misericordia, a él mismo le puso un abogado para defenderlo.
Porque si no hay defensa, no hay misericordia. Si no hay paga, no hay misericordia. Aquel que no tiene un abogado que lo defienda, aquel que no tenga un salvador que lo salve, ese no tendrá misericordia, sobre él habrá justicia. La misericordia de Dios viene sobre aquellos que realmente recibieron al Salvador que Dios dio, el cual es Cristo Jesús. Lo aceptaron, le entregaron su vida, se pusieron en sus manos, confiaron en su juicio y en su trabajo de abogado. Aceptaron el sacrificio que él hizo en la cruz, aceptaron el derramamiento de su sangre, creyeron que por su sangre fueron limpiados, creyeron que la muerte de él fue suficiente para perdonarlos, creyeron que él fue sepultado, creyeron que él venció la muerte y resucitó para darles vida eterna. Para ellos es la misericordia, solo para ellos. Para los que no creen en Cristo, habrá justicia y por lo tanto habrá un lugar, una prisión para ellos. Y como Dios es inmutable y no puede cambiar, tiene que llevarlos al infierno. Pero aquellos que por la gracia de Dios hemos creído y estamos seguros en Cristo, tenemos la misericordia de Dios en Cristo, hemos sido perdonados en Cristo, como Dios es inmutable, no dudamos, porque Él no cambia, Él no se arrepiente, en Él no hay cambios. Él cumplirá lo que prometió, que nos dará vida eterna y veremos el rostro de su Hijo y estaremos con su Hijo por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Su atributo de la inmutabilidad no le permite arrepentirse, no le permite volverse atrás, no le permite decir, bueno, ya no quiero, no le permite. Y qué bueno es confiar. Y también para aquel que ha muerto sin Cristo, si tuviese la oportunidad de arrepentirse arriba, ya no habría oportunidad, porque Él decretó que es mientras que vive, que el ser humano puede arrepentirse. Después de muerto no hay arrepentimiento. Qué bueno es tener un Dios como nuestro Dios. Qué bueno es saber lo que Él es y confiar en Él. Otro atributo que quiero que miremos es que Él es justo. Justo. Cuando hablamos de que Él es justo, hablamos de que Él es recto, que en Él no hay nada torcido, todo es derecho. En Él, de hecho, no hay ley. Él es la ley. Recuerde que la ley es dada para el injusto. Escuche, la ley es dada para el injusto. Dios nos dio ley a nosotros por ser pecadores. Pero donde no hay pecado, no hay ley. Escuche, donde no hay pecado, no hay ley. La ley fue dada para mostrar el pecado y castigar al pecador. Pero donde no hay pecado, no hay ley. Por eso Dios vive sin ley. La ley es para el malo. Y es necesario que nosotros entendamos eso. De hecho, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a leer por favor un momentico. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 1, vamos a leer allí. El versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es mala si la usamos mal. Es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, escuche, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. El justo no necesita ley porque el justo vive en el Espíritu, vive en la gracia. Y la gracia y la ley, aunque las dos vienen de parte de Dios, el que vive en la gracia no puede vivir en la ley y el que vive en la ley no vive en la gracia. Hay una gran cantidad de creyentes tratando de vivir en la ley y al mismo tiempo en la gracia. No se puede. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Para quién fue la ley? Fue dada para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina de Dios, según el propósito del Evangelio de Dios, del Dios bendito. Dice el apóstol Pablo que a mí me ha sido encomendado. Cuando hablamos de que Dios es justo, es que básicamente en Él no hay irrectitud. Él es el juez. El juez no está sujeto a la ley, pero hace cumplir la ley. ¿Y por qué no está sujeto a la ley? Porque en Él no hay imperfección. En Él no hay imperfección. En Él no hay nada que juzgar. En Él no hay nada
que meditar en estos asuntos porque Él es perfecto, recto. En su propio obrar, Dios es santo, perfecto. En Él no hay nada que se viole. En su propia naturaleza, todo es de la manera que debe ser. En el libro de Daniel capítulo 9, vamos allí. En el libro de Daniel, Daniel capítulo 9. Una de las cosas maravillosas realmente en la Biblia cuando conocemos a Dios es que cuando le conocemos como justo, nosotros, cuando vienen las circunstancias difíciles, no peleamos con Él. No le hacemos preguntas tontas, como dicen por ahí. No refutamos lo que Él es porque sabemos que lo que Él hace es perfecto y recto. De hecho, cuando le hacemos preguntas como ¿por qué a mí? De verdad estamos dudando de Él, de sus atributos, de su naturaleza. Mire Daniel, capítulo 9, versículo 7. La Biblia dice estas palabras. ¿Están allí, por favor? Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia. Y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Tuya, oh Señor, es la justicia, y de hecho Él es el justo y el que justifica realmente aquellos que realmente reconocen que Él es justo en todo su proceder. Si usted lee en el libro de Daniel, capítulo 9, el libro de Nehemías, capítulo 9, usted va a encontrar cómo estos dos hombres reconocen que todo lo terrible que a Israel le aconteció fue justo. Dios hizo lo que debía hacer, aún el matarlos, el esclavizarlos, aún todas estas catástrofes que Él permitió fueron justas porque ellos pecaron contra aquel que es perfecto. En el Salmo 19, hablando de su palabra, vamos allí al Salmo 19, hablando de Dios y su palabra. Cuando hablamos de su palabra, hablamos de Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de su palabra, porque esta es la palabra que viene de Él. Tiene los atributos de Él, las cualidades de Él. En el Salmo 19, versículo 9, la Biblia dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Escuche, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando hablamos del amor, dijimos que el amor tiene dos caras, uno de afecto y uno de corrección. Dios me ama en su misericordia y me corrige en su justicia, pero con amor. Cuando Dios corrige con amor a uno de sus hijos, lo corrige no para matarlo, no para destruirlo, sino para enderezarlo, para perfeccionarlo y darle santidad. Y llevarlo realmente a que se parezca a Él, que nos parezcamos realmente a Cristo Jesús. Y hay muchos textos en la Biblia que hablan de la justicia de Dios, de que todo lo que Él hace justo, ama la justicia, pide justicia. Y básicamente el término justo se define en la Biblia como darle a cada uno lo que merece. Por eso no me atrevo a decirle a Dios: Dios, sé justo conmigo. Porque si le pidiera que sea justo conmigo, debería Él mandarme al infierno, porque es lo que yo merezco realmente. Le doy gracias por su misericordia y por haber aplicado su justicia para conmigo, haberla aplicado en Cristo. Y por eso lo mató, porque Él tomó mi lugar. No lo mandó al infierno, porque era inocente. Y el inocente murió por los culpables, cargando la culpabilidad nuestra, para que la justicia de Dios y la inocencia de Cristo pasara a nosotros, para que no fuésemos condenados. Por eso, solo es salvo el que es justificado en la justicia de Cristo Jesús. Cristo pagó por nosotros justamente lo que nosotros merecíamos y satisfizo la ira de Dios. Ya no hay ira de Dios para contra nosotros, porque la justicia de Dios la satisfizo. Dios ahora nos ha aceptado en Cristo y nos ha recibido como hijos, siendo nosotros enemigos. Nos recibió como hijos, siendo nosotros culpables. Nos ha perdonado y nos recibe como inocentes en su Hijo, porque Él es inocente.
Qué bueno es poder disfrutar ese atributo de la justicia de Dios. Otro atributo es que Dios es libre. Cuando hablamos de que Dios es libre, hablamos de que Él no está sujeto a nada ni a nadie. Por eso no podemos hablar del hombre que el hombre es libre y no hay libre albedrío en el hombre, porque el hombre está sujeto a Dios en todo. Además, nosotros somos esclavos, esclavos de todo aquello que tenemos alrededor de alguna manera, esclavos del pecado por pecar. Muchos se esclavizan a un cigarrillo, se esclavizan al licor, se esclavizan al sexo, se esclavizan al trabajo, se esclavizan al teléfono, se esclavizan al televisor. Esclavos y hablan de ser libres. El único que realmente es libre es Dios. ¿Por qué? Porque Él es independiente de sus criaturas y de su creación. Su creación no le añadió a Él nada porque Él es inmutable. Cuando nosotros le adoramos, no le damos a Él nada porque Él es inmutable y es completo en sí mismo. Al hacer esta maravillosa creación, no le añadió a Él nada ni le quitó nada. Tampoco lo esclavizó, porque Él no está sujeto a nada ni a nadie. Vamos a leer el libro de Isaías, por favor, en el libro de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, maravilloso capítulo. De Isaías 40 al 66, qué bueno que lo lean para que ustedes disfruten conociendo las perfecciones de Dios y conociendo y creyendo que realmente hay un solo Dios y es el Dios eterno, el que hizo los cielos y la tierra. Dice Isaías 40, versículos 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Aquel que me enseña está por encima de mí, y si yo soy enseñado, soy discípulo, estoy dependiendo de él. Dios no tuvo quien le enseñó porque Él es Dios. No tuvo quien le aconsejara porque Él es el consejero. No tuvo quien le enseñara porque Él es el maestro de maestros, el consejero de consejeros. A Él todo mundo acude para ser enseñado y a Él todo mundo debe acudir para pedir consejo. Pero a Él nadie le aconseja, a Él nadie le enseña. Lo triste es que nosotros a veces queremos enseñarle a Dios, queremos aconsejarle. A veces le decimos a Dios, Señor, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que sería mejor así y así y así y así. Hay unos que dicen, Señor, yo no recibo eso. Yo declaro esto y esto y esto. En la ignorancia de su corazón, se atreven a darle consejos a Dios, se atreven a refutar a Dios, se atreven de tratar de enseñarle a Dios, cuando Él no está sujeto ni a ti ni a mí, pero nosotros estamos sujetos a Él. Él vive sin nosotros y puede vivir sin nosotros y sin nada de lo que ha creado, pero nada de su creación puede vivir sin Él. Él es libre de todos, pero todos somos sujetos a Él. El versículo 14. ¿A quién pidió Él consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Si usted mira el resto del texto, puede mirar cómo son todas las cosas delante de Él y cómo somos nosotros delante de Él. Leamos un poquito. Dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Tome un cubo de hielo y deje que escurra una gota de agua. Y así son todas las naciones y toda la creación delante de Él como esa gota de agua, como nada. Y como menudo polvo en la balanza le son estimadas las naciones. Usted pase la mano por algo y tome el polvo. Dice, así como ese polvo, ese menudo polvo que se unta a la piel, así le son estimadas las naciones a Él. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. En su infinita grandeza, en su infinito poder, todo es tan pequeño, tan diminuto y sujeto todo a Él. Pero Él no está sujeto a nada porque Él es el Dios Todopoderoso y el único que puede dar libertad. Cuando la Biblia dice que Él vino para hacernos libres, no vino para darle un libre albedrío, como la gente cree, o sea, para que nosotros hagamos lo que queremos. No, cuando Él vino para hacernos libres, fue libre de la esclavitud del pecado para que fuésemos siervos de Él. El ser humano no es libre como tal. La Biblia es clara en Romanos capítulo 7, que el ser humano es esclavo del pecado o esclavo de Dios. Los que hemos conocido a Cristo como Salvador somos esclavos de Dios, siervos de Dios y sujetos a la ley de Dios.
No somos libres. Somos libres del pecado, somos libres de Satanás, somos libres de la condenación. Pero el que no está en Cristo está sujeto al diablo, sujeto a la carne, sujeto a la condenación, esclavo del pecado y separado de Dios. Por eso el impío no teme pecar, porque de alguna manera se siente libre de Dios, pero está esclavo a Satanás, al mundo y a la carne. Pero los que hemos sido rescatados por Cristo, sentimos dolor de pecar porque le pertenecemos a Él. Sentimos temor de hacer lo malo porque ya no le pertenecemos al pecado, ni a Satanás, ni al mundo, le pertenecemos a Él. Y por cuanto somos siervos de Él, tenemos temor y dolor de unirnos al otro, a la Satanás. Por eso es necesario entender estos principios y realmente conocerlo. Y uno más por hoy. Continuaremos otros estudios sobre este maravilloso tema, contemplando los atributos y la bendición que tenemos nosotros. Ahora, para terminar aquí, la Biblia dice en San Juan capítulo 8, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros queremos disfrutar la libertad que tiene Dios en parte, o sea, de no vivir dependiendo de la creación, recuerde lo que dice la Biblia. El que ama el mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y Dios, de hecho, de alguna manera nos dio a nosotros de este atributo de Él, no para tener libre albedrío, o sea, para hacer lo que nosotros queremos porque no podemos, sino para no ser esclavos de la creación, no ser esclavos de lo creado, porque Dios nos da a nosotros el poder por el Espíritu de ser libres de la esclavitud a las cosas, de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a lo que otros están esclavos, para ser libres de servirle a Dios con amor. Y qué bonito cuando uno tiene una libre conciencia, una libre doctrina en el sentido de poder hacer lo que es correcto y de poder estar sujeto a lo que es correcto. Eso es lo que realmente es libertad. De hecho, la verdadera libertad no es otra cosa que ser esclavo de la persona indicada. La verdadera libertad de nosotros es ser esclavos de Dios. El que es esclavo de Dios es libre verdaderamente, pero de la esclavitud al mundo, de la esclavitud a la carne, de la esclavitud al pecado. Y uno más por hoy. Dios es omnipotente. Dios es el todopoderoso, el único que es todopoderoso, que todo lo puede, el único que es capaz de hacer cualquier cosa que sea consecuente con su propia naturaleza. Porque Dios es todopoderoso y al ser todopoderoso es capaz de hacer cualquier cosa, sí, pero cualquier cosa que sea conforme a su naturaleza santa y perfecta. Dios no puede pecar, porque no es compatible con su naturaleza. Dios no puede hacer lo malo. Dios no puede arrepentirse. Dios no puede echar para atrás. Aunque es todopoderoso, Él no puede ir en contra de su propia naturaleza. Y es maravilloso eso. Pero también, qué bonito saber que Él puede hacer todo aquello que necesito para bien. Si muero, Él puede levantarme de entre los muertos. Si me enfermo, Él puede sanarme si Él quiere, porque Él tiene el poder. Si con enfermedad quiere hacerme morir, Él puede, porque es poderoso. Él es el dueño de mi vida. Determinó mi nacimiento, determinó mi muerte, y Él puede sostenerme todos esos días que Él determinó. Si determinó para mí un año me sostiene con su poder. Si determinó para mí 70 años viviré y sostenido por su poder, a pesar de las angustias que pueda pasar en mi rebelión. Y aquellos que Él determinó, que nosotros vivamos con Él eternamente, Él es poderoso para guardarnos hasta el fin. Sin problema, sin temor. En el libro de Génesis, capítulo 17, cuando Dios se le manifestó a Abraham, Él le dice a Abraham estas palabras. Era Abraham de edad de 99 años. Recuerde que esta es la edad cuando él llegó a ser padre también, cuando nació Isaac. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esa es una de las responsabilidades que tenemos. Como Dios es todopoderoso, tenemos que aprender a andar delante de Él, con los ojos puestos en Él y ser perfecto, o sea, madurar. Porque Él puede hacer cualquier cosa en nosotros para llevarnos a la madurez y Él puede realmente permitir cualquier cosa para que nosotros realmente aprendamos a andar delante de Él como Él quiere. Su poder está a nuestro favor, pero su poder también está para actuar de tal manera que nosotros lleguemos a hacer lo que debemos hacer a pesar de nuestra rebelión. Qué bonito es confiar en el Señor.
de que Él puede y tiene el poder para hacerlo. Y hay muchos textos en la Biblia. Leamos uno más, que es Éxodo capítulo 6, versículo 3, por favor. Éxodo capítulo 6, versículo 3. La Biblia dice estas palabras. Y aparecí a Abraham, y aparecí a Isaac, y aparecí a Jacob como Dios omnipotente, como el que todo lo puede. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Abraham, Isaac y Jacob lo conocieron como el Todopoderoso, y eso les fue suficiente para obedecer, les fue suficiente para creer, y les fue suficiente para ser convertidos en los tres grandes patriarcas del pueblo de Israel. Los padres de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Hombres de renombre en la Biblia, renombre en la humanidad, de renombre en la nación de Israel, que realmente conocieron a Dios como el omnipotente y les fue suficiente. Qué bueno es poder saber eso. Yo sé que Dios puede sanarme si quiere, y si no, también puede matarme con la misma enfermedad y no tengo ningún problema. Él es mi Dios y no es un Dios de muertos. Así que si vivo en esta carne, Él es mi Dios, y si muero o salgo de esta carne, yo sigo vivo con Él, porque Él es poderoso para mantenerme vivo por los siglos de los siglos. Si lleva mi alma al Hades a dormir un tiempito, después es poderoso para sacarla de allá, levantar un nuevo cuerpo y unirla para después encontrarme con Él y vivir con Él por los siglos de los siglos. Qué bueno es conocer al Dios de la Biblia en su naturaleza, en sus perfecciones, en sus atributos, y adorarlo. Pero también reconocer no solo las bendiciones para mí, sino la responsabilidad que tengo por lo que Él es y lo que Él se ha revelado ante mí. Y qué bueno que usted pueda adorarle, exaltar esos atributos, confiar en Él por lo que Él es, pero al mismo tiempo responderle en sus atributos y obedecerle de la manera que debe ser obedecido. Démosle gracias a Dios por lo que Él es. Soberano Dios, gracias por lo que tú eres. Hoy te adoramos. Hoy levantamos nuestra voz para decir que tú eres Dios, el único y verdadero Dios, nuestro Dios, el Todopoderoso, el eterno Dios, el inmutable Dios, el Dios amoroso, el que entregó su vida por nosotros, entregando a su Hijo, el que nos hace bien y nos mantiene el bien que nos ha dado y que nos has hecho, y que todo lo que haces, lo haces realmente para que nosotros seamos perfeccionados y para que alcancemos madurez como hijos y nos parezcamos a tu Hijo y te honremos y testifiquemos de ti y mostremos a este mundo que tú eres real. Permítenos disfrutar tu gracia y la bendición de conocerte en la medida en que debe ser conocido, y compartir este conocimiento para que otros que tienen el mismo privilegio de conocerte te puedan conocer. Gracias por ser quien eres y gracias por el gozo de ser tus hijos. Nos encomendamos a ti con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Anhelamos que usted siga leyendo la Biblia, y le animo a leer Isaías 40 al 66 y disfrute el conocer al Dios que te creó, al Dios que te amó y quiere darte vida eterna. Feliz noche, Dios les guarde.